Había una vez, en un pequeño pueblo, al borde de un espeso bosque, un humilde leñador que vivía con su esposa y sus 2 hijos, Hansel y Gretel. La vida no era fácil para la familia. A menudo, apenas tenían suficiente para comer. La casa era pequeña, con paredes de madera envejecida y un techo de paja que crujía con el viento. Cada día, el padre salía al bosque a cortar leña, mientras la madrastra, dura y despiadada, cuidaba del hogar con mano severa, siempre insatisfecha con lo que tenían. Los niños, Hansel y Gretel, eran curiosos y valientes, pero también sufrían por la frialdad de su madrastra. A pesar de la pobreza y la dureza de su vida, los hermanos compartían una relación profunda, apoyándose el uno al otro con risas, juegos y sueños de un mundo más allá de los límites del bosque que rodeaba su hogar. Una noche, mientras la familia se sentaba alrededor de la pequeña chimenea, la madrastra habló con un tono que helaba la sangre. No podemos seguir alimentando a todos. El hambre se hace más fuerte cada día, y los niños nos consumen demasiado. Tenemos que hacer algo. El leñador bajó la cabeza, lleno de tristeza y culpa. Mientras la madrastra continuaba: mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. No volverán a molestarnos. Hansel y Gretel, que habían estado escuchando en silencio, se miraron con terror y preocupación. Sin embargo, Hansel era astuto y rápidamente ideó un plan. Esa noche, mientras todos dormían, salió al patio y recogió pequeñas piedras blancas, lisas y brillantes, bajo la luz de la luna, y las escondió en su bolsillo. A la mañana siguiente, la madrastra llevó a los niños al bosque, con la promesa de una caminata, mientras el padre, con el corazón roto, los seguía a regañadientes. Hansel, recordando las piedras que había recogido, comenzó a dejarlas caer lentamente en el camino, una a una, asegurándose de que nadie lo notara. La madrastra estaba demasiado ocupada discutiendo con el leñador para notar que los niños iban dejando un rastro. Cuando la tarde llegó y el sol comenzó a ponerse, la madrastra ordenó que los niños se quedaran allí mientras ella y el leñador regresaban a casa, creyendo que pronto los niños se perderían. Hansel y Gretel esperaron pacientemente hasta que la familia desapareció entre los árboles, y luego, siguiendo las piedras brillantes que reflejaban la luz de la luna, regresaron a casa sanos y salvos. El leñador, aunque aliviado de ver a sus hijos regresar, estaba atrapado entre el amor por ellos y el control de su esposa. La madrastra, furiosa por su fracaso, decidió que no podían permitirse un segundo error. Así, unos días después, ideó un plan más cruel. Preparó un pan escaso para los niños y los condujo nuevamente al bosque. Esta vez, Hansel no pudo recoger piedras, ya que la madrastra se aseguró de que no tuvieran nada con qué marcar el camino. Mientras caminaban, Hansel fue dejando caer migas de pan, con la esperanza de que podrían encontrar el camino de regreso. Sin embargo, cuando la noche cayó y los hermanos intentaron seguir las migas, descubrieron con horror que los pájaros del bosque habían comido todas las migas, dejando el sendero vacío y los niños completamente perdidos. Pero Hansel sostuvo la mano de su hermana y le susurró palabras de aliento. Avanzaron juntos, guiándose únicamente por la intuición y la esperanza de encontrar alguna señal familiar. El bosque, que durante el día parecía simplemente denso y oscuro, ahora se transformaba en un lugar
casi mágico y aterrador. Las sombras de los árboles parecían moverse, los crujidos de las ramas y el ulular lejano de los búhos les hacían sentir que alguien los observaba, caminando durante horas, tropezando con raíces y arbustos. La noche se volvió más profunda y la soledad más intensa, hasta que, de repente, vislumbraron algo que parecía imposible. Entre los árboles se levantaba una casa completamente hecha de pan, con paredes de bizcocho, ventanas de azúcar y un techo cubierto de dulces y caramelo. El aroma que emanaba la casa era irresistible. La dulzura flotaba en el aire y los ojos de los niños brillaron con hambre y asombro. Gretel, dudosa, susurró en Hansel: ¿crees que esto es real? Parece un sueño. Hansel, aunque cauteloso, no pudo resistir el impulso de acercarse. Mientras se acercaban, una voz suave y melodiosa los invitó. Venid, queridos niños, entrad y probad un poco de mi dulce hogar. Era la voz de la bruja que vivía allí, astuta y cruel, que había construido su casa de esta manera para atraer a los niños y atraparlos. Con gran cuidado y fingiendo amabilidad, la bruja les ofreció dulces y pan, y los niños, hambrientos y agotados, comenzaron a comer. Pero pronto la bruja reveló su verdadera intención. Anne capturó a Hansel y lo encerró en una jaula, planeando engordarlo para comérselo, mientras obligaba a Gretel a servirle. Trabajando en la cocina, bajo su mirada vigilante, Gretel, aunque aterrada, no se dejó vencer por el miedo. Observaba cada movimiento de la bruja, estudiando su rutina y buscando el momento adecuado para salvar a su hermano. La bruja era vieja y torpe en algunos aspectos y confiaba demasiado en su propia astucia. Día tras día, Gretel ideaba un plan para liberar a Hansel. Le daba pequeñas migas de esperanza mientras se mantenía firme y valiente frente a la bruja, mostrando una resiliencia que parecía superar incluso la crueldad de su captora. Hansel, aunque encerrado, mantenía el ánimo gracias al coraje de su hermana y a la idea de que algún día escaparían de ese horrible lugar. Los días pasaban lentamente y la bruja comenzaba a perder la paciencia al ver que Hansel no engordaba lo suficiente y que Gretel era más lista de lo que parecía. Un día, la bruja decidió que ya era suficiente y planeó cocinar a Hansel de inmediato. Ordenó a Gretel que encendiera el horno, confiando en que la joven sería ingenua. Sin embargo, Gretel fingió no entender cómo hacerlo y con gran astucia empujó a la bruja dentro del horno, cerrando la puerta y asegurándose de que la bruja no pudiera escapar. La casa tembló con la lucha y luego todo quedó en silencio. Hansel fue liberado y los hermanos, llenos de alivio, comenzaron a explorar la casa, encontrando tesoros escondidos y provisiones que la bruja había acumulado a lo largo de los años. Llenos de alegría y emoción, recogieron todo lo que podían llevar y se prepararon para regresar a casa. La luz del amanecer atravesaba el bosque cuando Hansel y Gretel finalmente encontraron el camino de regreso, guiados por su determinación y el amor que compartían. Al llegar a casa, encontraron al leñador, que había estado consumido por la tristeza y el arrepentimiento, esperando su regreso. La madrastra ya no estaba, y la familia, al fin, reunida, prometió vivir con amor y unidad, aprendiendo la lección de que la codicia y la crueldad solo traen sufrimiento, mientras que el valor, la astucia y el amor fraternal pueden superar cualquier obstáculo. Desde aquel día,
Hansel y Gretel crecieron fuertes y sabios, recordando siempre la aventura que los unió y los enseñó a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, sino que se convirtieron en hermanos inseparables, cada uno aprendiendo de la experiencia vivida. Hansel desarrolló una astucia impresionante y un sentido de la previsión que lo hacía capaz de enfrentar cualquier peligro. Gretel, por su parte, cultivó una valentía silenciosa, capaz de convertir la inteligencia en acción, especialmente cuando se trataba de proteger a su hermano o a quienes amaba. La experiencia en la casa de la bruja no solo les dejó cicatrices de miedo y tensión, sino también un profundo entendimiento de cómo enfrentar la adversidad y cómo confiar en la propia capacidad para salir de situaciones peligrosas. La noticia de que habían escapado de la bruja se difundió por todo el pueblo, y pronto los vecinos comenzaron a verlos como un símbolo de coraje y perseverancia. Algunos los admiraban por haber sobrevivido al bosque, otros por la manera en que lograron vencer a una criatura tan astuta y maliciosa. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, Hansel y Gretel no buscaban fama ni recompensas. Su prioridad era mantenerse unidos y construir una vida más segura para ellos y para su padre. La experiencia también cambió la relación con el leñador, quien aprendió a escuchar y confiar más en sus hijos, entendiendo que la sabiduría y la fortaleza no siempre vienen de la edad, sino también del corazón y la mente de quienes enfrentan desafíos difíciles. Los hermanos comenzaron a explorar los límites del bosque, esta vez con conocimiento y cautela, descubriendo senderos ocultos y rincones donde crecían hierbas medicinales y frutos silvestres. Aprendieron a reconocer las señales de los animales y a seguir las rutas de los pájaros, usando cada recurso del entorno para sobrevivir y crecer. Cada paso que daban estaba impregnado de respeto por la naturaleza y de una comprensión profunda de que el mundo, aunque hermoso, podía ser peligroso si no se abordaba con cuidado. Hansel enseñaba a Gretel cómo identificar huellas, distinguir sonidos y preparar refugios improvisados, mientras Gretel compartía sus observaciones sobre plantas y frutos, asegurándose de que no cometieran los errores que casi les costaron la vida. Un día, mientras exploraban una parte más profunda del bosque que nunca antes habían visitado, Hansel y Gretel encontraron un claro donde crecían flores de colores intensos y cristalinas fuentes de agua brotaban de la tierra, como si el bosque les ofreciera un regalo. En medio de este paraíso escondido, descubrieron pequeñas casas abandonadas, construidas de madera y piedra, cubiertas de musgo y enredaderas. Al inspeccionar más de cerca, encontraron rastros de antiguos habitantes en herramientas oxidadas, ollas de barro y libros viejos que hablaban de remedios, hechizos antiguos y secretos de la naturaleza. Fascinados, comprendieron que el bosque guardaba historias mucho más antiguas que la suya, y que cada árbol, cada río y cada animal tenían su propio papel en un ecosistema complejo y lleno de misterios. Esto despertó en ellos una curiosidad insaciable y el deseo de aprender más sobre el mundo que los rodeaba. En uno de sus recorridos, se toparon con una anciana que vivía sola en una cabaña modesta, rodeada de hierbas y plantas, secándose en cordeles sobre su techo. La anciana les ofreció hospitalidad y, a cambio,
compartió con ellos conocimientos de botánica y medicina natural. Hansel y Gretel aprendieron sobre plantas curativas, ungüentos y cómo protegerse de los peligros del bosque sin causar daño a los animales ni a la naturaleza. La anciana también les habló de la bruja que habían derrotado, explicando que aunque su maldad era grande, el bosque estaba lleno de energías equilibradas y de seres que podían guiar a quienes actuaban con sabiduría y respeto. La anciana se convirtió en una mentora para ellos, reforzando la idea de que el conocimiento, la observación y la paciencia eran armas más poderosas que la fuerza bruta. A medida que pasaban los años, Hansel y Gretel compartían sus conocimientos con otros niños del pueblo, enseñándoles sobre la naturaleza, la astucia y la valentía. Los juegos que antes eran simples aventuras en el bosque se transformaron en lecciones de vida, donde los niños aprendían a observar, a planear y a cuidar tanto de sí mismos como de su entorno. Los padres de otros niños comenzaron a confiar en Hansel y Gretel, viendo que su experiencia y su manera de enfrentar el peligro los convertía en guías y protectores. Sin embargo, los hermanos siempre recordaban las dificultades que habían enfrentado y mantenían la humildad, conscientes de que la verdadera fuerza no radicaba en la fama ni en los elogios, sino en la habilidad de enfrentarse al miedo con inteligencia y corazón. Una tarde, mientras exploraban un tramo del bosque lleno de árboles altos y viejas piedras cubiertas de musgo, Hansel encontró un mapa antiguo, dibujado a mano sobre pergamino, que mostraba rutas secretas, cuevas y claros ocultos. Con cuidado, lo extendieron sobre una roca y comenzaron a trazar posibles caminos y destinos que nunca antes habían visto. Este descubrimiento encendió en ellos un espíritu de aventura que no se había extinguido con los años. Más bien, se había transformado en un propósito al conocer cada rincón del bosque, descubrir sus secretos y protegerlo de cualquier peligro. Entendieron que la bruja no era la única amenaza. Otros podían intentar aprovecharse de la codicia y la ingenuidad de los que se adentraban en la naturaleza sin respeto ni preparación. Mientras seguían explorando, encontraron un río que serpenteaba entre los árboles y, a su lado, un pequeño puente de madera que parecía frágil, pero resistente. Allí se sentaron, observando el agua correr, y reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Habían aprendido que la confianza entre hermanos era más poderosa que cualquier obstáculo, que la observación y el ingenio podían salvar vidas, y que el mundo estaba lleno de maravillas que solo podían apreciarse si se actuaba con cuidado y respeto. Gretel sugirió que construyeran un pequeño refugio cerca del río, un lugar seguro donde pudieran descansar durante sus exploraciones y almacenar sus hallazgos. Y Hansel estuvo de acuerdo. Juntos trabajaron durante días, usando madera caída, hojas y piedras, para crear un refugio que se integrara perfectamente con el entorno. No pasó mucho tiempo antes de que los niños del pueblo comenzaran a visitarlos, ansiosos por escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. Hansel y Gretel compartían no solo aventuras, sino también lecciones sobre la vida, cómo enfrentarse al miedo, cómo resolver problemas de manera creativa y cómo actuar con bondad incluso ante la crueldad. Cada visita fortalecía la comunidad
y los hermanos se convirtieron en un faro de sabiduría para todos. Sin embargo, no se conformaban con enseñar, también escuchaban y aprendían de los demás, comprendiendo que cada persona tenía algo valioso que aportar y que la cooperación y la empatía eran esenciales para superar dificultades. El recuerdo de la bruja, aunque lejano, seguía presente en sus pensamientos. Había dejado una marca en ellos, no solo de miedo, sino de aprendizaje. Sabían que el peligro podía aparecer en cualquier forma y que la astucia y la valentía eran armas imprescindibles. Con el tiempo, comenzaron a organizar pequeños grupos de exploración con los niños más valientes del pueblo, enseñándoles a reconocer señales, a preparar provisiones y a protegerse en el bosque. Cada excursión estaba cuidadosamente planeada y cada lección reforzaba la importancia de la paciencia, la observación y la cooperación. La experiencia que una vez los había aterrorizado se había transformado en un legado de conocimiento y fortaleza para toda la comunidad. Con el paso de los años, el vínculo entre Hansel y Gretel se fortaleció aún más. Ya no eran los niños asustados que habían sido abandonados en el bosque. Ahora eran jóvenes astutos, valientes y conscientes de su entorno. Cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades de aprendizaje y de exploración, y cada noche estaba llena de historias que compartían junto al refugio que habían construido cerca del río. La naturaleza misma parecía saludarlos y acompañarlos, como si reconociera que eran sus aliados y protectores. Los animales del bosque, antes intimidantes por su tamaño o misterio, ahora les ofrecían señales, pistas y compañía silenciosa durante sus caminatas. Hansel y Gretel aprendieron a leer el viento, a entender los sonidos del bosque y a usar el entorno a su favor, convirtiéndose en expertos navegantes de los senderos ocultos. El leñador, ya más tranquilo y consciente de la maldad que había amenazado a su familia, comenzó a confiar plenamente en las capacidades de sus hijos. Aunque aún se sentía culpable por las decisiones pasadas y por no haberlos protegido antes, su arrepentimiento se transformó en apoyo. Con frecuencia, se unía a Hansel y Gretel en excursiones cortas, compartiendo historias de su propia juventud y transmitiendo enseñanzas sobre la vida sencilla y el trabajo honesto. A veces, mientras descansaban a la orilla del río, les contaba cómo había aprendido a respetar al bosque y a sus criaturas, y cómo la paciencia y la perseverancia eran tan importantes como la fuerza física. Los niños escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones sagradas. Una mañana, mientras exploraban un área del bosque que parecía aún más antigua y misteriosa que cualquier otra, Hansel notó un brillo extraño entre los árboles. Siguiendo el destello, los hermanos encontraron un antiguo cofre de madera semioculto entre raíces y hojas secas. Con cuidado, lo abrieron y encontraron dentro pequeños objetos de valor, piedras preciosas, monedas antiguas y joyas olvidadas. También había un pergamino enrollado que parecía contener instrucciones para un mapa más grande del bosque y sus secretos. Gretel, con ojos brillantes de emoción, sugirió que deberían estudiar cada detalle y planear cuidadosamente su próxima exploración, asegurándose de registrar cada descubrimiento. Hansel estuvo de acuerdo y comenzó a trazar un plan.
detallando cómo recorrerían las áreas más peligrosas, qué provisiones necesitarían y cómo podrían regresar de manera segura. Con el tiempo, las exploraciones de los hermanos se volvieron más ambiciosas. No solo buscaban rutas y secretos del bosque, sino también maneras de protegerlo de intrusos o de personas que pudieran dañarlo por codicia. Hansel y Gretel comprendieron que la lección de la bruja no era solo un recuerdo de terror, sino una advertencia de que la maldad podía adoptar muchas formas. Decidieron actuar como guardianes silenciosos del bosque, utilizando su conocimiento para guiar a quienes respetaban la naturaleza y prevenir el daño. Incluso comenzaron a establecer pequeñas señales y marcas en los árboles, invisibles para ojos no entrenados, que indicaban rutas seguras o zonas peligrosas, asegurándose de que los secretos del bosque permanecieran protegidos. Un día, mientras descansaban en su refugio, un grupo de viajeros se perdió cerca de su ubicación. Los hermanos, al notar sus señales de confusión y miedo, se acercaron y ofrecieron guía y provisiones. Con paciencia, enseñaron a los viajeros cómo leer los signos del bosque y cómo moverse sin alterar demasiado la naturaleza. Los viajeros, agradecidos, compartieron historias de sus propios pueblos, lo que permitió a Hansel y Gretel conocer un mundo más allá del bosque y reflexionar sobre cómo sus experiencias podían ayudar no solo a ellos, sino a toda la comunidad. A través de estas interacciones, los hermanos comprendieron que la valentía no era solo enfrentarse al peligro. A medida que los años pasaban, la vida en el bosque y en el pueblo se entrelazaba cada vez más. Hansel y Gretel, aunque todavía aventureros, se convirtieron en referentes de sabiduría y protección. Su hogar junto al río se transformó en un centro de aprendizaje, donde niños y adultos acudían para escuchar sus historias y aprender de su experiencia. Cada historia contada estaba impregnada de enseñanzas sobre el valor, la astucia y la importancia de la cooperación y la empatía. Hansel y Gretel también transmitían cómo la codicia y la maldad, como la de la bruja, podían ser enfrentadas con ingenio y determinación, y cómo la confianza y la unidad podían superar incluso los desafíos más aterradores. Un día, mientras caminaban por un sendero que habían marcado hacía tiempo, Hansel y Gretel encontraron un claro desconocido. En el centro había un árbol antiguo, de tronco ancho y ramas que se extendían como brazos acogedores. Bajo sus raíces, descubrieron un pequeño escondite que contenía objetos dejados por viajeros y exploradores anteriores. Herramientas, pergaminos y libros de historia del bosque. Al estudiar los documentos, los hermanos comprendieron que su labor como guardianes era parte de una tradición mucho más antigua en proteger el equilibrio del bosque y mantener su sabiduría para futuras generaciones. La importancia de su misión los llenó de orgullo y les recordó que sus acciones tenían un impacto duradero, más allá de ellos mismos. Hansel, con su naturaleza meticulosa y estratégica, comenzó a organizar mapas detallados y guías sobre el bosque, registrando rutas seguras, lugares de interés y técnicas de supervivencia. Gretel, con su intuición y conocimiento práctico, se encargaba de documentar las plantas, frutos y hierbas, creando un compendio completo de los recursos del bosque y su utilidad. Juntos, construyeron un sistema de aprendizaje
que combinaba teoría y práctica, asegurando que quienes aprendieran de ellos pudieran moverse con seguridad y respeto. Su refugio junto al río se convirtió en una escuela improvisada, donde cada visita se transformaba en una experiencia educativa, llena de descubrimientos y enseñanzas valiosas. La fama de Hansel y Gretel como guardianes del bosque comenzó a extenderse más allá de su pueblo. Comerciantes, viajeros y curiosos acudían desde lugares lejanos, buscando orientación o simplemente escuchando sus historias. A pesar de la atención, los hermanos nunca perdieron la humildad ni la discreción. Siempre recordaban cómo la bruja había intentado aprovecharse de su ingenuidad y comprendían que el conocimiento debía compartirse con cuidado, enseñando solo a aquellos que demostraban respeto y buena intención. La comunidad creció más unida y la seguridad del bosque se fortaleció gracias a la vigilancia y enseñanza de Hansel y Gretel, quienes ahora se consideraban no solo sobrevivientes, sino también protectores de un legado vivo y sagrado. Con el paso del tiempo, Hansel y Gretel se convirtieron en verdaderos guardianes del bosque, conocidos no solo por su astucia y valentía, sino también por su bondad y generosidad. Los años de miedo y desesperación habían dejado huellas en sus corazones, pero también habían cultivado una resiliencia que los hacía capaces de enfrentar cualquier adversidad. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para explorar, aprender y enseñar, y cada noche estaba llena de reflexiones sobre lo que habían vivido y sobre lo que aún podían descubrir. El bosque, con sus secretos y maravillas, ya no era un lugar de terror, sino un aliado y un hogar lleno de lecciones. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cercano al río, Hansel y Gretel escucharon un susurro entre los árboles. Al principio pensaron que era solo el viento, pero pronto se dieron cuenta de que eran palabras suaves y melódicas que parecían guiar su atención hacia un claro oculto. Allí encontraron un pequeño estanque rodeado de flores brillantes y hierbas medicinales que nunca antes habían visto. En el centro del estanque, sobre una roca, había un pergamino antiguo que flotaba suavemente sobre el agua. Con cuidado, Gretel lo tomó y lo desenrolló, descubriendo que contenía instrucciones para un antiguo ritual de protección del bosque, un conocimiento que solo los guardianes dignos podían emplear. Hansel y Gretel comprendieron que este descubrimiento era un regalo y una responsabilidad. Decidieron estudiar cada detalle del pergamino, asegurándose de entender completamente su significado antes de intentar cualquier cosa. Durante semanas, practicaron las indicaciones, combinando su experiencia con las enseñanzas de la anciana que los había guiado años atrás, y con sus propios conocimientos de supervivencia y observación del entorno. Cada movimiento, cada señal y cada acción debía realizarse con precisión, pues cualquier error podría alterar el equilibrio del bosque. A medida que avanzaban, notaron cómo los árboles, las flores y los animales parecían responder a sus acciones, como si comprendieran que sus corazones eran puros y sus intenciones sinceras. Mientras tanto, en el pueblo, la reputación de Hansel y Gretel crecía. No solo eran conocidos como exploradores y protectores, sino también como maestros y consejeros. Los habitantes acudían a ellos para aprender sobre la naturaleza, la seguridad
y la importancia de respetar los recursos que el bosque ofrecía. Hansel enseñaba a los jóvenes sobre la estrategia y la planificación, cómo observar el entorno y tomar decisiones inteligentes ante situaciones inesperadas. Gretel, con su sabiduría práctica y su intuición, enseñaba sobre plantas, hierbas y remedios, además de lecciones sobre valentía y resiliencia. Juntos, crearon un sistema de aprendizaje que combinaba teoría y práctica, asegurando que el conocimiento se transmitiera de manera segura y efectiva. Un día, mientras exploraban un sector del bosque que parecía más antiguo y misterioso que cualquier otro, los hermanos encontraron un claro lleno de árboles enormes y centenarios. En el centro, había un círculo de piedras que emanaba una energía tranquila y poderosa. Hansel, observando las marcas en las piedras, se dio cuenta de que eran símbolos antiguos, probablemente dejados por guardianes anteriores. Gretel, tocando las piedras suavemente, sintió una conexión profunda con la historia del lugar. Comprendieron que habían encontrado un santuario del bosque, un sitio sagrado que debía ser protegido y cuidado. Decidieron establecer allí un refugio especial, un lugar donde podrían reunirse con quienes demostraran respeto y compromiso con la preservación de la naturaleza. Con el tiempo, Hansel y Gretel comenzaron a explorar los límites más lejanos del bosque, descubriendo cuevas, ríos ocultos y praderas desconocidas. Cada descubrimiento les ofrecía nuevas oportunidades de aprendizaje y enseñanza. Encontraron rastros de animales raros y plantas que parecían mágicas por sus propiedades curativas. Documentaron cada hallazgo con detalle, creando mapas, registros y guías que se convertirían en un legado para futuras generaciones. Los niños del pueblo, guiados por la confianza en los hermanos, comenzaron a explorar de manera segura, aprendiendo a respetar el entorno y a valorar la sabiduría del bosque. Las excursiones no solo eran aventuras, sino también lecciones sobre paciencia, observación y cooperación. A medida que sus conocimientos se ampliaban, Hansel y Gretel comenzaron a compartir historias sobre la bruja y la importancia de la astucia y la valentía. Explicaban cómo enfrentarse al peligro sin recurrir a la violencia innecesaria, cómo planificar con cuidado y cómo mantener la calma frente a la adversidad. Cada relato estaba lleno de detalles y emociones, transmitiendo no solo la historia, sino también las enseñanzas que ellos mismos habían obtenido. Los oyentes aprendían que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con inteligencia y corazón a pesar del temor. La historia de la bruja se transformó en una metáfora poderosa, recordando a todos que la maldad puede surgir en cualquier forma, pero puede ser enfrentada con conocimiento y determinación. En uno de sus recorridos, Hansel y Gretel encontraron un grupo de animales atrapados en redes abandonadas por cazadores. Con paciencia y cuidado, liberaron a cada criatura, observando cómo corrían hacia la seguridad del bosque. Este acto fortaleció aún más su vínculo con la naturaleza y reafirmó su compromiso de protegerla. Comprendieron que su papel como guardianes no se limitaba a enseñar a los humanos, sino también a velar por el bienestar de todos los seres vivos del bosque. Cada día, sus acciones demostraban que la bondad y la compasión eran tan importantes como la astucia y la valentía, y que la verdadera fuerza radicaba en la armonía entre la humanidad y la naturaleza. El tiempo continuó su curso,
y los hermanos comenzaron a notar cambios en el bosque, nuevos brotes de árboles, flores que nunca antes habían visto y animales que se acercaban con confianza indicaban que sus esfuerzos habían tenido un impacto positivo. El bosque parecía más vivo, más seguro y lleno de energía renovada. Hansel y Gretel comprendieron que su trabajo había dado frutos y que su legado estaba empezando a consolidarse. Cada exploración, Todos conocemos la historia de Hansel y Gretel, los dos hermanitos que, abandonados en el bosque, encontraron una casita de jengibre y derrotaron a una malvada bruja. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasó después? Su historia no terminó cuando escaparon con las joyas. De hecho, ese fue solo el comienzo de una aventura mucho más grande. Después de volver a casa y reunirse con su padre, la vida parecía volver a la normalidad, pero el bosque los había cambiado. Ya no le temían a la oscuridad entre los árboles, en cambio, sentían una extraña conexión con ella. Recordaban los sonidos, los olores, los caminos secretos que habían aprendido a la fuerza. La experiencia con la bruja les dejó una cicatriz, pero también una lección invaluable. El mal puede esconderse en los lugares más dulces, y el bosque, aunque peligroso, también puede ser un refugio, si sabes cómo escucharlo. Hansel, que antes era impulsivo, se volvió observador y paciente. Pasaba horas siguiendo las huellas de los animales, no para cazarlos, sino para entender sus hábitos. Aprendió que bayas eran seguras, que raíces curaban una herida, y cómo predecir el clima con solo mirar las nubes y sentir el viento. El bosque se convirtió en su maestro. Gretel, por su parte, desarrolló una empatía increíble. Recordaba el miedo y la desesperación que sintieron, y no quería que nadie más, ni humano ni animal, pasara por lo mismo. Se dedicó a cuidar de las criaturas heridas, a replantar los árboles jóvenes y a asegurarse de que los arroyos fluyeran limpios y claros. Su valentía, esa que usó para empujar a la bruja al horno, ahora la usaba para proteger la vida. Los aldeanos, al principio, los miraban con una mezcla de lástima y recelo. Los niños del bosque susurraban, pero pronto, esa percepción empezó a cambiar. Durante una sequía terrible que amenazaba con arruinar las cosechas, fue Hansel quien guió a los hombres del pueblo hasta un manantial oculto en lo profundo del bosque, uno que solo él conocía. Su conocimiento salvó al pueblo del hambre. En otra ocasión, una manada de lobos acosaba a los rebaños. En lugar de organizar una cacería, Gretel se adentró en el territorio de los lobos. Usando su entendimiento del comportamiento animal, descubrió que su fuente de alimento habitual se había agotado por un incendio en otra parte del bosque. Gretel convenció a los aldeanos para que dejaran ofrendas de carne en la linde del bosque, lejos del pueblo. Los lobos aceptaron la ofrenda y con el tiempo se alejaron, restaurando el equilibrio. Poco a poco, Hansel y Gretel se convirtieron en figuras respetadas. Ya no eran los niños perdidos, sino los guardianes del bosque. La gente de la aldea acudía a ellos en busca de consejo. Si un niño se perdía, Hansel sabía cómo encontrar su rastro. Si una enfermedad extraña afectaba al ganado, Gretel conocía la hierba que podría curarla. Pero el recuerdo de la bruja nunca se desvaneció por completo. Sabían que la oscuridad que ella representaba podía tomar otras formas. Un día, un grupo de forasteros
llegó al pueblo. Eran leñadores ambiciosos que no veían árboles, sino monedas de oro. Empezaron a talar el bosque de forma indiscriminada, sin respetar sus ciclos, destruyendo nidos y contaminando los ríos. Hansel y Gretel supieron que debían actuar, no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría que el bosque les había enseñado. Hansel usó su conocimiento de los senderos para desviar a los leñadores, haciéndolos caminar en círculos, agotándolos sin que se dieran cuenta. Creaba ilusiones con la niebla y los sonidos del bosque, haciéndoles creer que el lugar estaba embrujado y que era imposible trabajar allí. Mientras tanto, Gretel se acercó a los trabajadores con amabilidad, les llevó agua fresca y comida, y mientras descansaban, les contaba historias, no historias de miedo, sino historias sobre el espíritu del bosque. Les habló del viejo roble que había visto pasar generaciones, de la familia de ciervos que dependía del arroyo que estaban ensuciando. Les mostró la belleza que estaban destruyendo, no solo la madera que estaban extrayendo. El corazón de algunos de los leñadores comenzó a ablandarse. Empezaron a ver el bosque a través de los ojos de Gretel, no como un recurso para explotar, sino como un hogar lleno de vida. La combinación de las tácticas inteligentes de Hansel y la conmovedora elocuencia de Gretel fue más poderosa que cualquier hacha. Los líderes de los leñadores, frustrados y un poco asustados, finalmente se rindieron y se marcharon. Los que se quedaron aprendieron de los hermanos a trabajar en armonía con la naturaleza, tomando solo lo necesario y devolviendo siempre algo a cambio. Con el tiempo, la casita de jengibre de la bruja fue reclamada por el bosque. Las enredaderas cubrieron sus paredes de dulce, y el musgo creció sobre su techo de galleta. Hansel y Gretel decidieron no destruirla. En su lugar, la transformaron. Se convirtió en un refugio para viajeros perdidos y en una escuela improvisada, donde enseñaban a los niños del pueblo y de aldeas vecinas todo lo que habían aprendido. Les enseñaron a leer las estrellas para no perderse, a diferenciar las plantas venenosas de las medicinales y, lo más importante, les enseñaron a respetar cada hoja y cada criatura. Les contaron su propia historia, no como un cuento de terror, sino como una lección de resiliencia, una lección sobre cómo el momento más oscuro de tu vida puede convertirse en tu mayor fuente de fortaleza y propósito. Hansel y Gretel nunca se casaron con príncipes o princesas. No buscaron reinos ni coronas. Su reino era el bosque, y su corona era el respeto de su comunidad y la gratitud de la naturaleza. Vivieron vidas largas y plenas, siempre juntos, como dos árboles fuertes que crecen uno al lado del otro, con raíces entrelazadas profundamente en la tierra que una vez casi los devora, pero que al final se convirtió en su hogar y su legado. Su historia nos enseña que el verdadero tesoro no son las joyas ni el oro, sino la sabiduría, la valentía y la conexión con el mundo que nos rodea. Y nos recuerda que, a veces, para encontrar nuestro verdadero camino a casa, primero debemos perdernos en el bosque. Gracias por acompañarnos en esta nueva versión de un cuento clásico. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima, mostrando cómo cada acción tenía consecuencias y cómo todos podían contribuir a la preservación del entorno. A medida que la comunidad comprendía mejor la importancia del respeto
hacia la naturaleza. Hansel y Gretel se dieron cuenta de que su papel como guardianes se estaba expandiendo. No se trataba solo de proteger el bosque físicamente, sino también de educar a las personas, crear conciencia y fomentar valores de cooperación y cuidado. Empezaron a organizar excursiones educativas donde los niños y adultos aprendían a identificar plantas, a seguir senderos seguros, a interpretar señales de animales y a comprender cómo funcionaba el ecosistema. Cada excursión era cuidadosamente planificada, combinando diversión con aprendizaje, y reforzaba el mensaje de que la armonía con la naturaleza era esencial para la supervivencia y el bienestar de todos. El tiempo también trajo desafíos inesperados. Durante un invierno particularmente frío, la nieve cubrió el bosque y muchos animales comenzaron a buscar refugio y alimento. Hansel y Gretel utilizaron sus conocimientos para ayudar a los animales, dejando provisiones y construyendo refugios temporales para protegerlos de las inclemencias del tiempo. La comunidad, siguiendo su ejemplo, se unió a estas acciones, aprendiendo que cuidar de la naturaleza no solo era un deber, sino un acto de responsabilidad compartida que beneficiaba a todos. Los hermanos demostraron que el liderazgo no consistía en mandar, sino en enseñar con el ejemplo, motivando a otros a actuar con conciencia y compasión. Con cada desafío superado, Hansel y Gretel crecían en sabiduría y confianza. Aprendieron que la verdadera fuerza no estaba en la capacidad de enfrentar el peligro, sino en la habilidad de preverlo, prepararse y proteger a los demás. Sus enseñanzas se convirtieron en un legado, transmitido de generación en generación, asegurando que los niños del futuro comprendieran el valor del conocimiento, la cooperación y el respeto por la naturaleza. El bosque, una vez un lugar de miedo y misterio, se había transformado en un espacio seguro, lleno de vida y aprendizaje, gracias a los esfuerzos incansables de los hermanos, que una vez fueron solo 2 niños perdidos en la oscuridad. Con el tiempo, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que su labor no solo consistía en proteger el bosque, sino también en fortalecer los lazos entre los habitantes del pueblo y la naturaleza. Cada año organizaban encuentros y paseos guiados, donde enseñaban a los niños y adultos a moverse con seguridad, a identificar plantas comestibles y medicinales y a reconocer las señales de los animales. Los habitantes aprendieron que el bosque no era un lugar a temer, sino un aliado que ofrecía recursos y sabiduría a quienes lo respetaban. Los hermanos fomentaban la cooperación, la paciencia y la observación, demostrando que la astucia y la valentía podían ser usadas para el bien y no solo para la supervivencia individual. Un día, mientras exploraban un sector remoto del bosque, Hansel y Gretel encontraron un árbol enorme, más antiguo que cualquier otro que hubieran visto. Su tronco estaba lleno de surcos y marcas que parecían contar historias de generaciones pasadas. Gretel, tocando la corteza, sintió un profundo respeto por el tiempo y la sabiduría que aquel árbol representaba. Hansel, observando las raíces, notó cómo se extendían, formando túneles y escondites naturales que podrían servir de refugio para animales y plantas. Decidieron que aquel árbol sería un símbolo del bosque y de todo lo que habían aprendido, un recordatorio de que la vida, la protección y el conocimiento estaban profundamente conectados.
A medida que los años pasaban, los hermanos comenzaron a documentar cada rincón del bosque, creando un mapa detallado que incluía senderos, claros, cuevas, ríos y zonas de flora y fauna especiales. Este mapa no solo era una guía para futuras exploraciones, sino también una herramienta de enseñanza para los niños del pueblo. Hansel registraba rutas seguras, observaciones de animales y cambios estacionales, mientras Gretel anotaba propiedades de plantas, remedios naturales y recursos útiles. Juntos, construyeron un compendio completo, uniendo conocimiento práctico con la sabiduría que habían adquirido desde su primer encuentro con la bruja hasta la actualidad. La memoria de la bruja seguía presente, no como un miedo, sino como una lección que reforzaba la importancia de la prudencia, la astucia y la cooperación. Los hermanos enseñaban a los niños del pueblo que la maldad podía presentarse en formas engañosas y atractivas, y que el conocimiento, combinado con la inteligencia y el coraje, era la mejor defensa. Les explicaban que la valentía verdadera no consistía en la fuerza física, sino en la capacidad de planificar, observar y actuar con claridad. Cada historia contada se transformaba en una lección de vida, reforzando valores que iban más allá de la simple supervivencia y que moldeaban el carácter y la mente de quienes escuchaban. Un día, mientras exploraban un valle oculto detrás de colinas cubiertas de hierba, Hansel y Gretel encontraron un arroyo cristalino que no estaba en sus mapas anteriores. Decidieron seguir su curso, descubriendo pequeñas cascadas y pozas naturales donde el agua brillaba como cristales bajo el sol. El entorno era perfecto para la enseñanza. Podían mostrar a los niños cómo moverse con cuidado, cómo reconocer plantas y animales y cómo utilizar los recursos sin dañarlos. La belleza del lugar también ofrecía momentos de reflexión y meditación, recordando a todos que el bosque no solo era un espacio físico, sino un espacio para aprender sobre la vida, la paciencia y la armonía. Hansel y Gretel comenzaron a notar cambios positivos en la comunidad. Los niños desarrollaban habilidades de observación y resolución de problemas. Los adultos aprendían a respetar los recursos del bosque y la relación entre el pueblo y la naturaleza se fortalecía. Cada excursión era cuidadosamente planificada, con medidas de seguridad y aprendizaje integrada, y cada historia de aventuras pasadas se utilizaba para enseñar una lección sobre la vida y la importancia de la prudencia y la cooperación. Los hermanos comprendieron que su legado se estaba consolidando en el bosque y la comunidad crecían juntos, protegidos y guiados por la sabiduría de quienes habían enfrentado el peligro y sobrevivido. Un invierno particularmente riguroso puso a prueba sus habilidades y conocimientos. La nieve cubrió los senderos, los ríos se congelaron y los animales buscaban refugio y alimento. Hansel y Gretel utilizaron todo lo que habían aprendido. Construyeron refugios temporales, dejaron provisiones para los animales y guiaron a los habitantes del pueblo en rutas seguras. Cada acción demostraba su liderazgo, su planificación estratégica y su comprensión profunda del entorno. Los habitantes comenzaron a verlos no solo como expertos del bosque, sino como guías y protectores confiables, capaces de enfrentar cualquier desafío con inteligencia y valentía. A medida que el invierno cedía paso a la primavera, los hermanos observaron los resultados de su trabajo, los brotes de los árboles,
El regreso de los animales y la salud de los ecosistemas indicaban que sus esfuerzos habían tenido un impacto positivo. Cada acción que habían tomado, desde la protección de especies hasta la educación de la comunidad, había contribuido a un equilibrio más fuerte y duradero. Hansel y Gretel comprendieron que su misión no era solo preservar el bosque, sino también enseñar a otros cómo hacerlo, asegurando que las futuras generaciones crecieran con respeto, conocimiento y amor por la naturaleza. Durante uno de sus paseos por el bosque, Hansel y Gretel encontraron a un pequeño grupo de niños perdidos que habían sido atraídos por historias de aventuras y tesoros. Con cuidado y paciencia, los hermanos guiaron a los niños de regreso a un lugar seguro, enseñándoles en el proceso cómo orientarse, reconocer señales naturales y actuar con calma ante la incertidumbre. Esta experiencia reforzó la importancia de su papel, no solo proteger el bosque, sino también enseñar a quienes podían convertirse en futuros guardianes. Cada acto de enseñanza y protección fortalecía la comunidad y aseguraba que la historia del bosque y sus secretos se transmitiera de manera segura y sabia. Con el tiempo, Hansel y Gretel vieron los frutos de todo lo que habían construido. El bosque, que una vez les había parecido oscuro y aterrador, se había transformado en un espacio seguro, lleno de vida, aprendizaje y armonía. La comunidad había aprendido a respetar sus recursos y a moverse con prudencia entre sus senderos. Los niños, guiados por los hermanos, crecían fuertes, curiosos y valientes, pero también conscientes de la importancia de la cooperación y el respeto hacia la naturaleza. Cada excursión, cada lección y cada historia contada reforzaba un legado que iba más allá de ellos mismos, un legado de sabiduría, cuidado y fortaleza que continuaría con futuras generaciones. La memoria de la bruja, aunque lejana, seguía presente como un recordatorio de que la maldad podía surgir de formas engañosas, pero que el conocimiento y la astucia podían superarla. Hansel y Gretel enseñaban que no se trataba solo de sobrevivir al peligro, sino de entenderlo, aprender de él y actuar con inteligencia y corazón. Cada decisión que habían tomado desde aquellos días de miedo había consolidado su habilidad para enfrentar cualquier desafío, y su experiencia se convirtió en un ejemplo tangible de cómo la valentía y la prudencia podían ir de la mano. La historia de la bruja ya no era un cuento de terror, sino una lección de vida que mostraba que el ingenio y la unidad podían transformar incluso las situaciones más desesperadas. A medida que envejecían, los hermanos comenzaron a delegar responsabilidades, enseñando a jóvenes confiables cómo guiar y proteger el bosque. Sus aprendices aprendían a combinar la observación, la estrategia y la empatía, asegurándose de que la armonía entre la comunidad y la naturaleza se mantuviera intacta. Hansel seguía diseñando mapas y rutas, mientras Gretel documentaba plantas y animales, enseñando que el conocimiento debía transmitirse con cuidado y respeto. Cada acción reforzaba la idea de que la sabiduría era un tesoro que debía compartirse, pero también protegerse, para garantizar la seguridad y la prosperidad de todos. Con el paso de los años, el bosque se convirtió en un lugar de referencia, donde la vida prosperaba y donde la comunidad había aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Los animales regresaron con confianza, los árboles crecieron fuertes y los arroyos y manantiales
permanecieron limpios y abundantes. Los habitantes del pueblo comprendieron que su supervivencia y bienestar estaban profundamente ligados al cuidado del bosque y que los actos de respeto, cooperación y prudencia eran la base de una vida plena. Cada niño que escuchaba las historias de Hansel y Gretel entendía que la naturaleza era un aliado y que el conocimiento y la ética eran sus mejores herramientas para vivir en armonía con ella. Un día, mientras observaban el amanecer desde su refugio junto al río, Hansel y Gretel reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Recordaron sus días de miedo, la traición de la bruja, la astucia necesaria para escapar y la lucha por sobrevivir. Pero también recordaron cada momento de aprendizaje, cada descubrimiento, cada enseñanza compartida y cada acto de protección que había fortalecido tanto al bosque como a la comunidad. Comprendieron que la verdadera riqueza no residía en tesoros materiales, sino en la sabiduría adquirida, en los lazos que habían formado y en la capacidad de transformar la adversidad en enseñanza y crecimiento. Consciente de que su tiempo en el bosque avanzaba, Hansel decidió crear un mapa final, un registro completo de todos los senderos, refugios, fuentes, cuevas y lugares de interés. Gretel complementó el mapa con un compendio de plantas, animales y recursos, incluyendo sus usos y propiedades. Juntos, dejaron estas herramientas como legado para futuras generaciones, asegurando que quienes llegaran después pudieran recorrer el bosque con seguridad y respeto, aprendiendo las lecciones que ellos mismos habían obtenido con esfuerzo y coraje. Los hermanos sabían que habían cumplido su misión al proteger, enseñar y preservar la armonía del lugar que les había enseñado tanto. Finalmente, Hansel y Gretel comprendieron que su historia estaba completa. Ya no eran niños perdidos, ni víctimas de la crueldad. Eran guardianes, maestros y ejemplos vivos de la importancia de la astucia, la valentía y la cooperación. La bruja, que una vez parecía invencible, había quedado como un recuerdo que reforzaba la necesidad de prudencia y conocimiento, pero que no impedía vivir con confianza y alegría. La experiencia les había enseñado a enfrentar el miedo, a superar desafíos y a construir un futuro sólido basado en la unión, el respeto y la sabiduría. En su última caminata juntos por el bosque, Hansel y Gretel pasaron por cada lugar que había marcado sus vidas: el refugio junto al río, el manantial oculto, el valle con árboles gigantes y el círculo de piedras antiguo. Cada rincón contaba una historia de lucha, aprendizaje y crecimiento. Los hermanos sonrieron, conscientes de que habían cumplido con su deber y que habían dejado un legado que perduraría. El bosque, lleno de vida, enseñanzas y secretos, se mantenía protegido y equilibrado, y la comunidad entendía la importancia de mantener esa armonía. Hansel y Gretel finalmente podían descansar con la satisfacción de quienes saben que han cumplido su propósito y que su historia seguirá viva en quienes aprendieron a respetar y amar el mundo que los rodea.